Poder estar un rato en la presencia de Dios, disfrutando de su amor, de su paz. Eso no lo consigues allá afuera. Por nada que puedas tú ofrecer a cambio lo que Dios nos da, nadie nos lo puede dar. Qué pena, ¿verdad? Gracias a Dios por el Señor Jesucristo, por su resurrección. ¿A qué tal les fue con el cambio de horario? A mí me robaron una hora, no sé ustedes. A mí me volaron una hora. A mí que no me cuenten, hoy la repongo. Hoy me duermo más temprano. Qué bendición que podamos disfrutar en la presencia de Dios. Y todo esto nada más como parte del beneficio de la resurrección de Cristo. ¿Qué debemos de saber de la resurrección de Cristo? Hay muchas cosas que necesitamos saber. Yo apunté algunas, espero que las podamos considerar de una manera clara en esta tarde. Bienvenidos a ustedes que están por primera vez. Qué gusto. ¿Qué debemos de saber de la resurrección de Cristo? Bueno, vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27. Vamos a leer aquí un relato que nos puede dar idea de aquellos puntos que son importantes destacar de la resurrección de Jesucristo. Bueno, tendríamos que partir de una base para empezar. ¿Quién aquí cree que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Levante su mano. Ok, muy bien. Pues eso es un fundamento sobre el cual podemos construir algo importante. El mundo allá afuera no tiene esa convicción. Mucha gente a nuestro alrededor, de la familia, en el trabajo, en la escuela, en diferentes ámbitos donde nos desarrollamos, no tienen esa convicción. Para muchas personas pasó hace tantos años, como si ya no hubiera sucedido. Y yo no sé si se enteraron, pero hace algunos años estaban postulando la tesis de que el Holocausto no había sucedido. Porque como ya había pasado tanto tiempo, pues entonces ya como que la gente iba perdiendo la noción de lo que sucedió realmente. Entonces mucha gente, algunas naciones inclusive, estuvieron postulando la tesis de que el Holocausto no era más que una fábula que había inventado el pueblo judío. Y bueno, pues nos podemos dar cuenta por todas las evidencias que tenemos a nuestro alcance, todo el conocimiento, todos los estudios, todos aquellos despojos que después fueron motivo de conservación y de estudio, análisis, etc., nos podemos dar cuenta de que todo eso sucedió, una tragedia, una situación terrible. Pero yo no sé si ustedes han estado leyendo la palabra que estamos, la guía de lectura que estamos siguiendo aquí en Manantial. Estamos leyendo ahorita el libro del profeta Jeremías. ¿Sí lo estamos viendo? ¿Sí? ¿Quién está siguiendo la lectura? Déjenme decirles, vale la pena leer la palabra de Dios. Para eso lo estamos nosotros promoviendo, un capítulo cada día. En esos capítulos del profeta Jeremías que estamos leyendo en estos días, hagan de cuenta que es un relato, es una profecía sobre aquello que le iba a ocurrir al pueblo judío. Y en la época de los nazis le sucedió. Todos esos horrores que están narrados en el libro del profeta Jeremías, todo eso ocurrió, desgraciadamente ocurrió, es una verdad. Pero bueno, volviendo al punto, les decía yo que hay quienes pensaban que porque ya pasó mucho tiempo de aquello, pues entonces que todo era una fábula. Entonces, si por esas nos fuéramos, pues también sería una fábula que antes aquí en México había aztecas, hace tanto tiempo, que pues a lo mejor no los hubo. Y las pirámides pues en realidad son ilusiones, las vinieron a construir los marcianos, o yo no sé qué puede pensar la gente que porque pasó el tiempo, eso no fue realidad. Y lo mismo sucede con la resurrección de Jesucristo.
La gente dice, no, pues hace tantos años, ¿quién lo va a comprobar? ¿Quién va a confirmar estos hechos? Bueno, pues aún la ciencia ha estado entregando de sus estudios, de sus análisis y todas esas cosas, ha estado entregando evidencias de que lo que dice la palabra de Dios es la verdad, que sucedió en tiempo real, en aquellas circunstancias, en aquellos lugares. Todo esto que está escrito en la palabra de Dios es un evento real, como si estuviéramos leyendo un periódico de hace 2000 años y tuviéramos respeto por aquello que está escrito. Así sucedió, y es importante que sepamos, Jesucristo resucitó de entre los muertos, y eso es lo que nos da a nosotros la oportunidad de tener acceso a la presencia de Dios por toda la eternidad. Hace poquito escuché un comentario de alguien que decía que en realidad nosotros en esta tierra no tenemos futuro, que si nuestra esperanza está en esta tierra, estamos mal. En esta tierra lo único que va a haber es muerte. Pero gracias a Dios por Cristo, gracias a Dios que resucitó de entre los muertos, eso nos da la opción de no quedarnos en muerte, sino de trascender a la eternidad con Cristo. Eso es fundamental. Bueno, regreso al capítulo 27 del Evangelio de San Mateo. Lo que nos dice la palabra de Dios es lo que debemos de saber con respecto de la resurrección de Cristo. Y dice Mateo capítulo 27 a partir del párrafo 57. Yo aquí lo apunté en la versión Reina Valera contemporánea. Acá tenemos en la pantalla, tenemos la Reina Valera 60. Cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea, que se llamaba José, y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Ya había sucedido la crucifixión, ya había expirado el Señor en la cruz del Calvario. Y bueno, pues entonces dice aquí que aquel hombre rico, José de Arimatea, fue a hablar con Pilato, que era la autoridad presente en ese momento, y entonces fue a pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo entregaran. ¿Se acuerdan que Pilato se lavó las manos? Que no quería tener que ver en la muerte de ese justo. Así lo relata la Escritura. Entonces Pilato ordenó que se le entregara. Luego el párrafo 59, José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, que había sido cavado en una peña. A ver, di conmigo, cavado en una peña. ¿Okay? Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro. Muy bien. A través de estos párrafos, ¿qué podemos nosotros saber con respecto de la resurrección de Cristo? Bueno, pues Jesucristo fue puesto en una tumba nueva, que como dice aquí, fue cavada, que fue desbastada en la roca. No es fácil desbastar un hueco como para que metan todo un entierro. No es fácil. No es horadar la roca un diámetro así. Es desbastar la roca. ¿Alguien ha labrado alguna piedra, alguna roca? Es muy difícil. La roca es un elemento muy homogéneo, que no aguanta, que no permite mucho trabajo. Se necesita poner mucho esfuerzo para abrir una oquedad dentro de la roca. La naturaleza se encarga de eso a través de la erosión y miles de años. Pero para que el hombre haga algo, como cuando el hombre hace columnas de piedra, de cantera, todos esos edificios majestuosos que están forrados de canteras y de piedra, allá por Zacatecas, por ahí así, que tienen recubrimientos, pues ahorita hay ya grandes máquinas que pueden incluso laminar las canteras.
pero pues antes todo se hacía a base de cincel y martillo. Y bueno, pues una roca en donde se hace una oquedad suficientemente grande como para recibir un entierro. Y dice ahí que era un sepulcro nuevo, ya se había preparado para que alguien lo usara. Y en ese punto, entonces este hombre José fue el que llevó el cuerpo de Jesús a ese lugar. Ahora, al estar pensando en aquello de la roca, me vino a mí la idea de un párrafo que está en la Escritura y que nos dice que Dios habrá de cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, pues imagínate, llega José de Arimatea, deposita el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo muerto por la agresión que sufrió en la cruz del Calvario, muerto por haberse desangrado, muerto por haber sido traspasado de su costado, muerto, completamente muerto, el cadáver de Jesucristo, y es puesto en un sepulcro de piedra. Y déjame decirte, yo no sé si alguno aquí haya tenido una experiencia a través de la religión, pero la diferencia básica entre tener una religión y tener una relación personal con Dios es que en la relación personal con Dios Jesucristo vive, Jesucristo manda, Jesucristo ordena, Jesucristo habla, se revela, se comunica, convive con nosotros cada día. Y en la experiencia religiosa es un cadáver en una tumba de piedra, porque el corazón de aquel que solo practica una religión, la que sea, conserva su corazón de piedra. Personas que no cambian, personas que a lo mejor hacen su mejor esfuerzo, o quizás no, para tener una vida próspera, una vida en paz quizás, pero no cambian, genio y figura hasta la sepultura. Y entonces al estar considerando esto pensé, es que el cuerpo muerto de Jesucristo en un corazón de piedra, eso es la religión. Y de ahí el Señor nos ha estado rescatando, porque la mayoría de nosotros teníamos una costumbre religiosa. La mayoría de nosotros fuimos enseñados en una circunstancia cultural en donde Dios realmente no podía opinar. Estaba totalmente muerto, colgado en una cruz, traspasado de manos y costados y pies. Y en donde si acaso podíamos nosotros ilusionarnos, ay Señor, ojalá y tú me oigas, ojalá, pero sin la certeza absoluta de que Jesucristo vive. Y ese es el propósito de la resurrección, que todos podamos saber con toda certeza que Jesucristo vive, y vive para ti y vive para mí, y sigue haciendo las mismas maravillas de las que hacía cuando estuvo en esta tierra. Ahora las hace a través de su Espíritu Santo. Ahora se manifiesta a través del poder del Espíritu del Dios vivo, que manifiesta su gloria en medio de nosotros. Hace un momento David estaba diciendo que sentía que alguien tenía un problema por aquí en su hombro. Y ¿sabes una cosa? Esas son cosas que el Espíritu de Dios nos habla y nos permite dejar salir, dejar fluir para beneficio de quien lo necesite. Entonces aquí posiblemente tú digas, pues estoy en un salón en la calzada de Tlalpan, ¿cómo es posible que quiera Dios venir y tocarme una parte de mi cuerpo que se siente mal? Y sabes una cosa, ese es un beneficio de la resurrección. Nosotros tenemos acceso al Dios vivo y verdadero, y para el Dios vivo y verdadero no hay limitación alguna, y le podemos dar gracias a Dios por eso. Entonces dice aquí que en una cueva, en una roca cavada, sepulcro nuevo, y afuera estaban delante del sepulcro María Magdalena y otra de las Marías.
¿Qué otra cosa podemos saber de la resurrección? Pues podemos saber que la tumba fue sellada y custodiada. Leímos hace un instante que se rodó una gran piedra para tapar el sepulcro. Y vamos a leer a partir del verso 62 lo que dice: al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron. ¿Quiénes se reunieron? Los principales sacerdotes y los fariseos, que dicho sea de paso, fueron los que pidieron la muerte de Jesús. Los sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador, dijo: después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego le digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Una imposibilidad física, una barrera física para evitar que los seguidores de Jesús llegaran, sacaran a hurtadillas el cuerpo. ¿Se imaginan ustedes qué ridiculez? Predicar al Hijo del Dios vivo y tener que andando cargando su cadáver para llevarlo de un lado para otro. Así pensaban estos hombres. Su razonamiento no les daba para más. O sea, ese engañador, así hablaban de Jesucristo. Para ti, Jesucristo, ¿dice la verdad o es un engañador? Si es un engañador, no tendría caso que hiciéramos nada de esto. Pero si dice la verdad, bien vale la pena reunirnos, invertir este tiempo y estar recibiendo lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Estos pusieron una valla, estos pusieron un seguro. Les faltó poner un par de perros Doberman allá afuera para que espantaran a cualquiera que se acercara al sepulcro. Y entonces les dice: ahí tienen una guardia, un par de judiciales, o no sé cuántos, no sé de cuántos sería la guardia. Y en este párrafo aquí no lo especifica, pero dice: vayan, aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Y sabes una cosa, muchas veces nosotros queremos resolver nuestras circunstancias con los recursos naturales que tenemos. Tratamos de resolver las cosas como podemos hacerlo, como sabemos hacerlo. Oye, pues ve y pide prestado. Oye, ve y empeña esto. Oye, ve y rómpele un ladrillo en la cabeza. Nosotros resolvemos las cosas como sabemos hacerlo, pero ¿sabes una cosa? Hay una mejor manera, es la manera de Dios. Dios tiene siempre una mejor manera para que tú y yo resolvamos nuestras necesidades, para que tú y yo resolvamos nuestras circunstancias. Estos solo tenían su astucia, por ponerlo entre comillas. Vamos a anticiparnos, no vaya siendo que nos roben el cuerpo y luego el resultado sea peor. Entonces el Señor estuvo en una tumba asegurada y vigilada, custodiada. El tercer punto que podemos saber de la resurrección es a partir del verso número 28, capítulo 28, párrafo 1, podemos ahí entender lo que sucedió. Dice así: cuando pasó el día de reposo, 28:1, cuando pasó el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, que en otros lugares podemos entender que era madre de Jacobo y José, fueron a visitar el sepulcro.
de pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. ¿Qué fue lo que hubo? Un gran terremoto. No dice hubo un pequeño movimiento oscilatorio de 3.2 grados. Está diciendo que hubo un gran terremoto. Y dice, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Tú crees en los ángeles? Si estamos nosotros estudiando la palabra del Dios vivo, necesitamos tener la certeza de que todo lo que dice la Escritura es verdad. Ciertamente no estamos nosotros en el ánimo de aquellas películas fantasiosas que de repente presentan a los ángeles que vienen y se enamoran de las muchachas y que luego andan por ahí deambulando todos tristes porque se murió la novia. No estamos aquí en esas historias que el mundo ha inventado sobre los ángeles. Estamos aquí leyendo la palabra del Dios vivo y nos dice que un ángel descendió, y cuando descendió hubo un gran temblor. ¿Te gustan los temblores? Habitualmente, ¿qué haces cuando tiembla? Depende de qué tan fuerte esté. Por lo general, así como que nos ponemos atentos a ver qué pasa. Hace unos días que tembló, me dice mi mujer, oye Dani, está temblando, y las lámparas de mi casa estaban por ahí haciendo su vaivén, ¿verdad? Entonces ya cuando me di cuenta, pues sí, estaba temblando, ya sentí que estaba el temblor. No fue demasiado fuerte, pero habitualmente mientras más fuerte es el temblor, más impacto nos produce. Nos ponemos más nerviosos quizás, ¿o no? El día que nació David, mi hijo, ese día fue el temblor del 85 y estábamos en el hospital y de repente pues empezó el temblor aquel. Acababan de subir a mi mujer de recuperación y empezó a moverse la cama que tenía rueditas, y yo a detenerla, iba para allá, iba para acá, y el temblor del 19 de septiembre del 85, ustedes se acuerdan, estuvo fuerte, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas reacciones podemos nosotros tener, pero aquí nosotros podemos preguntarnos, ¿creemos que vino un ángel? Sí, creemos que vino un ángel. Ahora, ¿alguien de nosotros ha visto un ángel? ¿Eso quiere decir que no existen? No. ¿Por qué? Pues porque simplemente no ha sido nuestra experiencia encontrarnos o toparnos en una situación donde se aparece un ángel. Pero si nosotros sabemos que lo que Dios nos dice en su palabra es la verdad, podemos nosotros ver con toda libertad el relato y decir, en verdad, vino un ángel y hubo un temblor tremendo. Y dice, descendió del cielo, porque el ángel descendió del cielo. ¿Por qué hubo un gran terremoto? Porque un ángel descendió del cielo. Eventos sobrenaturales. Tenemos que entender todo lo que tiene que ver con Dios es sobrenatural. No hay nada sencillito con respecto de Dios. Todo es sobrenatural. Todo nos deja con la boca abierta. Todo nos hace que abramos los ojos así como platos. Todo lo que sea de Dios es sobrenatural. No podemos menospreciarlo ni reducirlo de importancia. Entonces, dice aquí que se sentó sobre la roca, sobre aquella roca. No dice que tuvo dificultad o que tuvo que hacerle abracadabra para que se abriera para que rodara la piedra. Con el temblor rodó solita la piedra. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿para qué rodó la piedra? ¿Para que saliera corriendo Jesús? ¿Para que pudiera salir Jesús del sepulcro? Pues no. Rodó la piedra para que la gente pudiera ver que adentro ya no estaba. Gloria a Dios. Imagínate nada más
no necesitaba liberar a Jesucristo. Jesucristo ya había sido libre de la muerte, ya se había levantado de entre los muertos. Quitar la piedra era para que los que estaban afuera pudieran asomarse y ver que efectivamente adentro ya no había nada. Gloria a Dios. Y sabes una cosa, volviendo al corazón de piedra, Jesucristo no quiere habitar en un corazón de piedra. Jesucristo quiere mostrarse resucitado en un corazón sensible, en un corazón que sepa apreciar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y que tenga la determinación de vivir para darle gloria. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces dice aquí que se sentó sobre la roca, verso 3, su aspecto era el de un relámpago. ¿Has visto un relámpago cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo es un relámpago? Es un destello que muchas veces te hace cerrar los ojos. A veces cuando estamos en una tormenta eléctrica y vemos allá a lo lejos los resplandores, ¡ay, qué padre! Y vemos las nubes, y nubes de relámpago por acá, relámpago por allá. Pero que aparezca una persona, un ser que tiene aspecto de relámpago, eso es una cosa importante. Es una situación muy impresionante, pienso yo. Y sus vestidos blancos como la nieve. Al verlo, los guardias, ¿qué les pasó? Dice, temblaron de miedo. Oye, solo el que entiende que Dios es sobrenatural, solo el que entiende que todo lo de Dios es sobrenatural, puede soportar una impresión de aquellas. Y aún así, siempre esas manifestaciones de Dios, esas manifestaciones de los ángeles de Dios, siempre dicen, no temas, no te espantes. Los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. ¿Cómo te imaginas que se quedaron los guardias? Desmayados. Se desmayaron por la impresión. A veces la gente se desmaya cuando no aguanta, se les bota el break, como cuando viene una descarga fuerte sobre la instalación eléctrica. Se bota el break. Un susto, una situación muy impactante. Se desmayaron, quedaron como muertos. Lo que tenemos que saber en estos párrafos sobre la resurrección es que fue un ángel el que quitó la piedra, y los guardias que estaban ahí para vigilar, esos de la federal, esos policías federales que habían puesto los sacerdotes y los principales judíos, se desmayaron de miedo. Otra cosa que tenemos que saber con respecto de la resurrección es que el ángel confirma la resurrección de Jesús y le da instrucciones a esas mujeres. Fíjate cómo dice el capítulo 28, verso 5. Pero el ángel les dijo a las mujeres, ¿qué les dijo? No teman, porque ellas no se espantaron, porque ellas no se quedaron como muertas, porque eran personas que tenían una relación con Jesucristo. Las personas que tenemos una relación con Jesucristo podemos entender lo sobrenatural. Las personas que no conocen a Jesucristo se espantan. Nosotros conocemos al Señor, podemos entender lo sobrenatural. El ángel les dijo a las mujeres, no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Pues no está aquí, ha resucitado, como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Para eso fue quitada la roca, para que ellas pudieran asomarse y ver que Jesucristo no estaba. Luego
vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea y ahí lo verán. Ya se lo he dicho. Y entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría. Una combinación. Cuando viene un impacto sobrenatural a tu vida, por supuesto, hay alguna circunstancia de temor, pero mucha alegría. No fue de espanto, mucha alegría. Y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. ¿Qué hubiera pasado si estas mujeres se quedan ahí y dicen, ¿de veras eres un ángel? ¿En serio? No, nos estás vaciando. Se me hace que alguien por ahí te mandó. Ellas sabían, ellas pudieron percibir que aquello era la verdad y actuaron en función de lo que este ángel les había instruido. Y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. Otra cosa que debemos de saber con respecto de este evento de la resurrección, Jesús le aparece primero a estas mujeres. Hemos dicho muchas veces que habitualmente las mujeres son mucho más sensibles, mucho más dispuestas para las cosas espirituales que nosotros los varones. A nosotros los varones nos cuesta más trabajo, porque estamos demasiado materializados, estamos demasiado ocupados de lo temporal, de lo terrenal, de cuánto gano, de cuánto debo, de cuánto pago, de las cosas, de que si el coche, que si la casa, que la escuela, de los hijos. Muchas veces estamos nosotros enfocados en todas esas cosas. Y como nosotros funcionamos a base de proyectos, entonces como estamos atendiendo un proyecto que es nuestra situación, nuestro negocio, nuestra economía y todas esas cosas, estamos atendiendo como que no tenemos cabeza para andar pensando en otras cosas. Y habitualmente dejamos lo espiritual rezagado. Pero las mujeres tienen un don de parte de Dios, de que el Señor se revela a ellas. Yo no sé en el caso de ustedes, pero en mi caso, a pesar de que mi cuñado, hermano de Tere, fue el que nos predicó de Cristo, la primera que se interesó y que se disciplinó para ir a buscar las cosas de Dios fue Tere. Yo llegué después. Y lo mismo he visto en muchos otros lugares, en muchas otras familias. La que va por delante a buscar las cosas del Señor es la mujer. Y ahorita podríamos hacer una breve encuesta y pues bueno, simplemente tenemos aquí más damas que caballeros. Podríamos nosotros ver que hay una confirmación en ese número. Jesucristo se reveló primero, después de haber resucitado, a las mujeres que lo fueron a ver, que fueron a ponerse ahí. No sé si a lo mejor va a sonar muy drástico, pero ese apego por el Maestro, esa fidelidad a su Maestro, la tuvieron las mujeres. No se dice que ahí estuvieran los varones. Esa fidelidad la tuvieron las mujeres. Por eso hay una virtud especial de parte de Dios para la mujer. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor, alegría y fueron corriendo a dar la noticia. Jesús apareció primero a estas mujeres, el verso 9. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo: ¡salve! ¿Se acuerdan ustedes de aquel famoso Heil Hitler que postuló Hitler, que quería que así lo saludaran? ¡Heil! Ese Heil de alemán es el mismo salve con el que saludó Jesucristo. Ese hombre estaba mal.
Hitler. Estaba mal. ¡Salve! Y ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, ahí me verán. El primer encuentro después de la tumba, el primer encuentro después de la resurrección, con aquellas mujeres fieles, con aquellas mujeres que iban guiadas por ese apego, por ese amor a su Maestro. Y recibieron el privilegio de ser las primeras de verlo resucitado. ¿Qué otra cosa podríamos considerar de esta resurrección? La guardia es sobornada. ¿Te cae gordo el soborno? ¿Te cae gordo que las autoridades se corrompan? Fíjate que no es nuevo. Mateo 28, párrafo 11, nos dice así: mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Esto aquí me da la pauta de que eran más de 2, porque aquí dice algunos de la guardia. Algunos, pues me imagino 4 o 5, y eran parte, no eran todos, eran algunos de la guardia. Y dice, fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos, los sacerdotes, se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados. Corrupción completa en el asunto de la resurrección. Le dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron: ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. ¡Qué terrible! ¿Habías oído este caso de corrupción en la resurrección de Cristo? ¡Qué tremendo! Y les dicen aquellos, dice, si el gobernador pregunta, no se preocupen, nosotros le vamos a contar el mismo cuento, no se preocupen, ustedes están a salvo. Llévense su dinerito y cállense la bocota. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Se robaron el cuerpo de Jesucristo. Por eso está vacía la tumba. Desconocen el poder de Dios. Desconocen el regalo de Dios en Cristo. No entienden que Jesucristo es Dios. No entienden que Dios se hizo persona y habitó entre nosotros y que la tumba de ninguna manera lo podía retener. A partir de ese punto de la resurrección es dada la gran comisión, y esa es otra cosa que tenemos que saber. Párrafo 16 de Mateo 28 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quieres saber quién gobierna toda la creación? Jesucristo. Jesucristo resucitado. No Jesucristo muerto en una cruz ni enterrado en una tumba. Jesucristo resucitado gobierna sobre todo lo creado. Toda potestad me es dada. Eso quiere decir que Jesucristo es el único que tiene dominio sobre tu vida. Para decir si vives, para decir si mueres, para decir si entras en su presencia al término de tus días o para decir no entras.
¿Con quién tenemos que quedar bien? ¿A quién debemos nuestra vida? ¿A quién debemos nuestra eternidad? A Cristo, a Jesucristo. Para Él vivimos. Entonces dice aquí, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, fíjate nada más, o sea, el argumento, porque toda autoridad me ha sido dado, vayan y hagan discípulos. Y dice, en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. De eso se trata nuestra reunión. De poder compartir aquellas cosas que Dios ha mandado que hagamos. De aprenderlas y de hacerlas. No nada más de tenerlas ahí como una referencia, es aprender a obedecer lo que el Dios vivo quiere de cada uno de nosotros. Venimos de un mundo que hace lo que se le da la gana. El mundo determina hacer una cosa y la hace. Se ponen de acuerdo para subir, suben, se ponen de acuerdo para bajar, bajan. El mundo hace lo que se le da la gana, pero nosotros estamos siendo instruidos por Dios para hacer aquello que Él quiere que hagamos. Y aquí nos dice, vayan, instruyanlos, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos. Por cierto, nos queda pendiente todavía nuestra reunión para el bautismo de quienes todavía no están bautizados. El asunto es que nosotros queremos cumplir este mandato del Señor. Nosotros queremos que a través de este ministerio ustedes puedan disfrutar el beneficio de obedecer los principios de Dios. Todos, no unos poquitos, todos los que Él nos manda. Y dice, enséñenles a cumplir todas las cosas. ¿Cuántas dice? Todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Porque Jesucristo resucitó, es que puede estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué nos serviría que al ir a Jerusalén en las excursiones que hace tanta gente, llegáramos ahí a donde está la tumba? ¡Ay, aquí está la tumba del Señor! Ya ni Tutankamen está en su tumba. Ya se lo llevaron a quién sabe dónde. Pero qué terrible sería que llegáramos ahí a la Tierra Santa y que entonces ahí dijeran, aquí está la tumba del Señor Jesucristo. Y ahí está, ahí sigue. ¿Qué salvación podría ofrecernos un muerto? Ninguna. Pero aquel que resucitó entre los muertos, Él nos puede ofrecer eterna salvación. ¿A quiénes? A los que creen. Y por eso le damos gracias a Dios. Hay muchas otras cosas que podríamos hablar con respecto de la resurrección. Pero vamos a terminar aquí. Dios nos asegura que va a estar con nosotros todos los días hasta que este mundo se acabe. Mientras te despiertes y todavía existe el mundo, el Señor está contigo. Y tienes esa seguridad y tienes esa alegría y esa satisfacción de ser un hombre o una mujer comprometida con Dios, comprometido con Dios, que va a disfrutar en su presencia por toda la eternidad. En este mundo van a venir y a surgir cosas difíciles. Este mundo está en decadencia, los polos se están deshielando, las estaciones del año se están tergiversando, la sociedad está totalmente volteada patas para arriba. Ya nada más falta que inventen el matrimonio entre el humano y un animal, porque ahora se trata de preferencia.
Entonces, como es de preferencia, pues ¿sabes qué? Me quiero casar con mi gatito y hacer una familia con mi gatito para que pueda tener seguro social, ¿no? Esos son los argumentos. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que se está destruyendo, ya se contaminó, se está destruyendo este mundo. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir diferente, nosotros tenemos la oportunidad de levantar el nombre de nuestro Señor y saber que nuestro Dios no es un cadáver, nuestro Dios está vivo y reina para siempre. Gracias, Señor. Gracias. Muy bien, pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esto. Yo no sé si al hablar de un corazón duro, el Espíritu de Dios te habló. En un corazón duro Dios no puede habitar. Necesita un corazón sensible, un corazón que esté dispuesto. Entonces vamos a orar, vamos a hablar con el Señor, vamos a darle gracias por transformar nuestro corazón duro, nuestro corazón incrédulo, nuestro corazón acostumbrado a tradiciones y a cosas que no tienen sentido. Señor, te bendecimos y te damos tantas gracias por traer vida a nuestro corazón. Te damos gracias porque no quisiste permanecer en una roca. Una roca no te podía contener. Una cueva, un sepulcro no te podía contener. Necesitabas salir, recuperar esa gloria que has tenido por siempre desde antes de la creación de este mundo. La gloria que te pertenece y que es tuya por toda la eternidad. Te damos gracias por enseñarnos, por hablar en nuestro corazón y permitirnos desechar también esa tumba, desechar ese corazón duro y permitir, Señor, que tú vengas y vivas en un corazón sensible, un corazón limpio, un corazón que te dé a ti la gloria, un corazón que te crea, un corazón que te obedezca, un corazón que te ame, Señor, que te ame profundamente. Te damos gracias, Señor, por revelarte al corazón de cada uno de nosotros, por permitirnos entender que nos tienes aquí para instruirnos y para darnos una vida plena, en donde tu gloria se manifieste cada día. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu en medio de nosotros. Gracias por la virtud que has derramado en este día sobre nuestra vida. Gracias por cada don y talento, Señor, que tú has depositado en nuestro corazón. Gracias por esa certeza absoluta de que tú vives y reinas por siempre. Gracias, Señor, por esa convicción en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, de que tú venciste la muerte,
de que tú resucitaste de entre los muertos, que ahora vives y reinas por siempre, Señor. Gracias, Señor, por todo lo hermoso que hoy has depositado en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio fiel de tu resurrección, viviendo cada día para ti, Señor, transmitiendo a otros estas buenas noticias. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios los bendiga. Gracias por su paciencia, por su atención. Vamos a continuar. Gracias a Dios que tenemos un Dios vivo que nos oye, que no estamos así como a lo loco cuando platicamos con Él, aunque sea con una voz interna. Él está al pendiente de nuestra vida.